Y vamos a hablar de un tema bien interesante porque esta pandemia ha disparado el trabajo remoto y miles de equipos están trabajando en casa por primera vez. Una preocupación actual, pues es cómo medimos esa productividad con equipos que no están presentes, que no estamos supervisando a lo mejor de la manera tradicional en la que lo supervisábamos. Hay algunos estudios que muestran que trabajando de forma remota se puede ser más productivo. Hay otros que están diciendo que ya los trabajadores no están siendo tan productivos. Y para hablar precisamente de este tema, tenemos en esta mesa a dos especialistas muy reconocidos en su sector y es para mí un privilegio poder darle la bienvenida a Javier Novoa Ramos. Él es consultor, especialista en cultura y desarrollo organizacional con estudios de doctorado en psicología. Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto en estar aquí. Muy buenos días. Gracias por participar con nosotros. Y también está con nosotros Ricardo Pérez. Él es consultor en desarrollo organizacional, especialista en pues, generar estas estrategias de gestión del cambio. Es autor de libros e instructor. Ricardo, muy buenos días. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues muchas gracias a los dos por aceptar nuestra invitación y les recordamos a las personas que nos están acompañando esta mañana como parte de nuestro auditorio que podemos usar el chat de las preguntas en su lado izquierdo, perdón, en su lado derecho, para poder irnos integrando las preguntas que ustedes quieran agregar a lo largo de esta transmisión y nosotros las iremos integrando en nuestra conversación a lo largo de esta mañana. Así que no se detengan. Si cualquier duda que tengan sobre el tema que vamos a estar tratando esta mañana, con toda la confianza, utilicemos las herramientas que tenemos disponibles esta mañana. Y pues yo les quería preguntar a ambos, ¿cómo ven finalmente? Hoy estamos, precisamente en esta semana cumplimos ya 7 meses en esta modalidad. Cuando empezó, pues la mayoría de las empresas pensaba, bueno, un mes, 2 meses, pero ya estamos en una realidad donde estamos 7 meses, en una normalidad, ¿no? Ya no podemos decir en una nueva normalidad, sino que ya es una normalidad para muchas personas que han dejado sus oficinas, que no han vuelto a pisar sus centros de trabajo desde marzo de este año, con una pandemia que todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar, con un escenario donde las vacunas no sabemos todavía con certeza cuándo las vamos a tener. Y todo indica que vamos a seguir así mucho tiempo, ¿no? En Europa estamos en un escenario en este momento donde hay rebrotes y se está replanteando otra vez el tema de los confinamientos. Aquí todavía no salimos del brote, ¿no? En ese caso. ¿Y cómo están viendo ustedes el panorama? ¿Cómo ven este cambio abrupto que se dio en el tema de la forma de trabajar, este experimento masivo que se hizo con el home office? Y pues finalmente, ¿cómo podemos entonces resumir este paradigma del trabajo en casa? Empiezo contigo, Ricardo. Muy bien. Pues sí, como bien lo comentas, esto fue un cambio abrupto, nos tomó totalmente por sorpresa y yo lo entendería con 3 factores. El primero, en este caso, es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir los procesos. Aunque no estemos en un lugar de trabajo, sino que estemos en casa, se tienen que cumplir esos procesos de trabajo de todos modos. El otro factor lo entendería yo como la influencia. ¿Cuál es esa influencia? El desempeño, precisamente. Es decir, que esos procesos de trabajo se cumplan con el desempeño esperado. Hasta ahí todo era normal, pero ¿qué sucede cuando nos toma por sorpresa esta pandemia? Entonces tenemos que agregar un factor nuevo. ¿Cuál es ese factor? Esa dificultad de la distancia. Ya no estamos todos reunidos en un lugar de trabajo, estamos dispersos, cada uno en sus lugares, ya sea en casa o en donde tengan que trabajar. Entonces se agrega este factor nuevo y entonces ya estos 3 factores hay que buscar la manera de cómo poder hacerlos trabajar juntos, ¿sí? Esa dificultad ya nos obliga a adaptarnos a algo nuevo. Y para mí la clave de ese resolver ese paradigma, para mí esa clave son 2 palabras. La confianza del jefe a su equipo y de su equipo al jefe y la disciplina. ¿Disciplina de qué? Hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer
y de la forma que se tiene que hacer. Y eso es algo que cada uno de nosotros, como gente profesional de trabajo, tenemos que hacerlo, no esperar a que alguien nos pida hacerlo. Eso ya es cuestión de cada quien. Esa es mi opinión. Exacto. Javier, ¿cómo ves tú este tema? Finalmente, estamos 7 meses después, todavía en esta situación. Mira, es difícil generalizar. A algunas empresas les está yendo muy bien y a otras no tanto. Desde luego, lo primero que nos ofreció esto fue mayor flexibilidad, mayor ahorro de tiempo, de dinero, la reducción de oficinas, la posibilidad de incluso contratar gente que no estuviera geográficamente cerca de nosotros. Ya no teníamos los problemas de conflictos presenciales y eso redundó para algunos en menos estrés. Pero por el otro lado, pues también tiene sus cosas que no son tan favorables para algunos. Algunos se han desvinculado emocionalmente de la empresa porque esto no era, algunos estaban acostumbrados al contacto, al apapacho, al abrazo, a la plática informal, y ahora es una plática concertada con una cita, ¿no? Se ha diluido un poco ese ambiente laboral, la dificultad para controlar al empleado, para trabajar en equipo, y desde luego para algunos, pues es, como decía Ricardo, pues sí se necesita autonomía, autocontrol, y para algunos el aislamiento, el descenso de la productividad, la dificultad para aprender en sitio, para aprender socialmente, la dificultad para separar espacios de trabajo con la familia, todo eso ha generado también una situación donde nos va a llevar mucho tiempo organizar el tema. Algunas personas lo podrán hacer muy bien y hasta al contrario, están diciendo gracias, por favor, y qué bueno que me pospongan hasta junio del año que entra, y otros están diciendo ya, por favor, ¿a qué horas arrancamos otra vez? Claro. Es bien interesante lo que mencionan los dos porque hay elementos que uno daría prácticamente por sentado que existen, ¿no? Por ejemplo, el tema de la confianza, ¿no? En los equipos. Uno daría por sentado que la gente confía en sus equipos, ¿no? Más bien, y nos hemos empezado a dar cuenta que tal vez la gente confía en los procesos, ¿no? En los procesos tradicionales que tenía. Y este es un asunto también que trae a relucir un poco todo el tema de la personalidad de cada trabajador. Como decía Javier, pues hay personas que funcionan súper bien, ¿no? Hay personas que están en un esquema donde pues rinde muy bien, ¿no? En ese sentido, ellos no están afectados. Decía una vez un analista hace un poco tiempo que platicaba yo con él, me decía, sí, sí, pero el problema va a ser cuando ya se pueda salir y haya más libertad en ese sentido y tengan que generar, como decía Ricardo, el tema de la disciplina, porque ahora, en cierto sentido, estamos en un esquema de trabajo en casa, pero casi confinados en casa, ¿no? Entonces, estamos obligados a estar ahí. Es diferente el esquema de trabajo remoto cuando la gente ya es un método de trabajo, un medio de trabajo, pero la persona no, pues sigue su vida rutinaria. Hoy nuestra vida rutinaria pues todavía no regresa a lo que teníamos hasta hace unos meses, ¿no? Entonces ese concepto incluso para aplicar el trabajo a distancia es muy diferente a un concepto si no tuviéramos una pandemia, ¿no? Y el escenario en el que estamos pues complica mucho, incluso en factores emocionales, ¿no? Que inciden más en la productividad. Como decía Javier, es muy interesante ese tema del vínculo emocional que produce para muchas personas el hecho de estar en contacto con otros, ese tiempo del café, ese tiempo de la plática en el pasillo, ese tiempo del comedor, donde platicábamos de otras cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Y son cosas que no tenemos hoy, ¿no? Y como decía Javier, me llama la atención, hoy esos tiempos se dan por cita, ¿no? Hoy nos dicen que tenemos, incluso para esas reuniones que están planeando los grupos de trabajo para temas de esparcimiento, ¿no? A través de manera virtual, son planeadas, ¿no? Esa espontaneidad ya no está en el mercado laboral.
y en muchas oficinas. Pero ¿cómo? Entonces entramos a este terreno de cómo supervisarlos, porque finalmente estamos con personas con diferentes contextos en sus hogares, con diferentes espacios, con diferentes condiciones. ¿Y cómo lo supervisamos? Porque finalmente entiendo, partiendo de este elemento de la confianza, de la disciplina, del cambio de paradigma de la forma de trabajar. Pero ¿cómo supervisar? ¿Cómo aconsejan ustedes supervisar a los trabajadores en estas condiciones en las que estamos? Javier, empiezo contigo esta vez. Bueno, mira, para empezar, ha habido una evolución repentina. Las empresas habían perfeccionado sus sistemas de control de entradas y salidas, de registro de todas las incidencias de la nómina. Pero ahora el cambio es a entregables. Pero eso implica que no todos los que trabajan a distancia tienen esa posibilidad de trabajar por proyecto. Muchos de ellos son trabajos rutinarios, repetitivos. Entonces, con esos hay un tipo de medición que es a través de una línea base. Es decir, ¿cuál es el mínimo entregable? No sé si vas a trabajar de 12 de la noche a 4 de la mañana o si lo vas a hacer en tus 8 horas habituales, pero tiene que haber una línea base en los de trabajo rutinario. En los que tienen la posibilidad de trabajar más por entregables, bueno, hay que definir la manera como el jefe debe apoyar a través de resultados más precisos y lograr un apoyo emocional, una presencia, un soporte social y asegurar también que esté el equipo. Y por el otro lado, pues tenemos que buscar enseñar a la gente a trabajar más con este tipo de herramientas en aislamiento. No todos estamos preparados para trabajar en aislamiento. Claro. Hemos tenido que aprender a cómo trabajar con videojuntas, a qué porcentaje dedicarle a las juntas de Zoom o de Meet, a atender a correos y llamadas, y cuánto es del trabajo representa el porcentaje, la concentración y el desarrollo de documentos en forma separada. Entonces, como que nuestro tiempo se ha dividido en estas tres cosas: en juntas virtuales, en atención a correos, llamadas, WhatsApp, etcétera, y en el trabajo de concentración. Esto hace toda una modalidad diferente en cada puesto. Claro. Sí, finalmente antes estas cosas se resolvían de manera práctica, ¿no? Hoy hay muchos canales abiertos al mismo tiempo donde el trabajador tiene que estar prestando atención y de repente es como a cuál presto atención primero, ¿no? Entonces en ese sentido es como el bombardeo de información. Sí. ¿Tú qué piensas, Ricardo? ¿Qué podemos aconsejar a las personas que están en una posición de liderazgo y están supervisando equipos de forma remota? Ok. El primer factor que yo considero que es el más importante, y es complementando un poco lo que comentaba también Javier, es la planeación. Si nosotros no nos damos a la tarea de primero planear exactamente qué se tiene que hacer, qué queremos lograr, quién lo va a hacer, cuándo, cómo, ese es el primer paso que un jefe tiene que dar para que el equipo sepa exactamente darle consecución a todo lo que se tiene que hacer. Después, pues bueno, podemos hablar ahí de la parte de la comunicación, pero en aspectos de protocolos. Yo me iría más a la forma de comunicarse, es decir, en qué momento un correo electrónico, en qué momento una llamada telefónica, en qué momento un mensaje de WhatsApp, en qué momento una reunión, ¿sí?, virtual. Hay que establecer exactamente esas formas, por eso yo los llamo los protocolos. Incluso si es un mensaje de correo electrónico, agregar ahí una estructura para que todos sepan exactamente qué es la información que van a recibir, quién la va a recibir, quién le va a dar consecución, si es una llamada telefónica, quién va a llamar, a quién le va a llamar,
para qué asuntos se van a utilizar las llamadas telefónicas. A veces desgastamos mucho a la gente hablando de esta dificultad ahora de la distancia. Siento que los jefes desgastan mucho a las personas hablando constantemente, dándole el seguimiento, pero no necesariamente el seguimiento tiene que ser hostigando al equipo. El seguimiento tiene que ser con esa entrega de información. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Javier. Hay que enseñar, entrenar al equipo a que ellos sean los que informen, a que ellos sepan qué entregar y que el jefe no esté constantemente preguntando. Y otro factor importante para mí es el manejo de información. El manejo de información puede generar en este momento y en la situación en la que estamos mucha confusión o muchos errores si no se le da ese tratamiento. Es decir, quién genera la información, quién recibe esa información, quién va a revisar la información, quién va a resguardar esa información, que no quede, ahorita que estamos utilizando muchos medios, pues puede quedar expuesta a información incluso confidencial y hay que tener mucho cuidado con eso. Y al final, ¿quién comparte esa información? Si el jefe se ocupa de todos estos aspectos un poco técnicos, es más fácil que el equipo responda a ese desempeño que se requiere, ¿no? Esa es mi opinión. Creo que tiene que ver un poco lo que decías tú con autonomía, ¿no? Dar cierta autonomía de gestión a los trabajadores en su función, ¿no? Porque finalmente de nada sirve, o sea, si de manera presencial un esquema donde el jefe está todo el tiempo encima de sus trabajadores no es funcional, ¿no? Realmente, pues a distancia mucho menos, ¿no? ¿Piensa que está más relacionado con temores del liderazgo, ese exceso, como mencionabas tú, de desgastar a la persona? ¿O en qué radica ese desgaste producido por este exceso de comunicación? Así es. Sí. En ese sentido, finalmente estamos, y regreso un poquito a lo que decía Javier hace un momento, porque él mencionaba, hay diferentes tipos de funciones, ¿no? Hay personas que siguen tareas rutinarias, donde finalmente pienso en una persona que atiende teléfonos o diferentes actividades que son más rutinarias, que finalmente probablemente puedan seguir esas incluso por horarios, ¿no? Que la persona tenga que cumplir sus horarios, ya sea en el esquema tradicional o adaptable o flexible a la que la persona pueda trabajar. Pero mencionaba también, mencionaba Javier, el tema de los entregables. Esto también se hablaba mucho del cambio de modelo de trabajo por horarios a trabajar hacia objetivos, ¿no? Finalmente, ¿es esa la forma, piensas, Javier, de medir el trabajo remoto? ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos diferentes funciones donde no todos pueden trabajar por objetivos finalmente. Mira, bueno, ese es un punto muy interesante porque esto nos lleva a hablar sobre qué es el desempeño. La versión de los objetivos, yo diría que también ha evolucionado. Antes nos enseñaban a redactar objetivos con un verbo, un objeto, un resultado, un responsable. Pero hoy el tema es mucho más concreto y práctico. ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los estándares que debe de cumplir la gente? Y entonces, obviamente, en ese campo se genera una aportación mucho más dinámica. Ahí es donde las empresas empiezan a hablar de agilidad, del aspecto de meterle velocidad, flexibilidad y aportación individual. Ahí es donde empieza a florecer la parte creativa en vez de la parte normativa. Obviamente los jefes que están acostumbrados a la microgestión, es decir, ven para que te diga lo que vas a hacer los próximos 10 minutos, ese tipo de jefes está en crisis. Pero el tipo de jefes que ha trabajado por entregables, con fechas y da una libertad para la autonomía y sabe cómo crear esas conversaciones inteligentes sobre cómo visualizas el entregable. Es decir, si yo le digo a alguien, quiero un proyecto, no le digo así de manera etérea, le digo, a ver, ve, visualízalo
y tráeme una imagen de cómo me lo entregarías, tráeme un borrador, algo, ráyale, investígale, búscale. Y empezamos entonces a hablar de ideas y luego de cómo aterrizarlas. Mientras que el trabajo tradicional es un trabajo de, le dice el jefe al empleado, oye, ya deberías habérmelo entregado. Sí, pero es que estoy trabajando. Oye, pero tu objetivo dice que debes de trabajar en eso y entregarlo. Sí, pero no precisamos exactamente la fecha. Entonces, hemos hecho demasiado énfasis en objetivos que no están contemplando entregables que sean móviles, que sean flexibles, que sean rápidos. Entonces, cuando los rigidizamos y los ponemos a 6 meses, a un año, a un trimestre, realmente la organización se vuelve muy rígida. Claro, claro. Y mencionabas la palabra agilidad, ¿no? Las organizaciones que ya tenían implementadas ciertas metodologías, ¿no? Las famosas metodologías ágiles, pues es más fácil la transición porque ahí ya está todo identificado, los procesos, las tareas, las fechas, ¿no? Cuáles son los entregables. Entonces es mucho más fácil para ellos transitar a un esquema donde la gente trabaja desde donde sea, mientras todos sigan el sistema, ¿no? Y trabajen en ese sentido. Y lo más interesante ¿Cuál es considera? la Sí, visibilidad. Hay exacto, tableros que todo el mundo puede ver. exacto, Un aspecto muy relevante. exacto. Sí, porque así vemos el proceso, la etapa en la que está cada uno dentro del proceso, ¿no? Y tal vez el mismo jefe puede saber dónde está a lo mejor un cierto cuello de botella en el proceso y poder trabajar mucho más en el seguimiento para que eso salga y destrabe ciertas cosas que están en proceso junto con ese que está tardándose un poco más, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema, los objetivos, los entregables, todo este esquema? Pensando sobre todo, Ricardo, en el tema que decías, la planeación. Para muchos de los que estamos en posiciones de liderazgo, esto ha requerido mucha más planeación de corto y mediano plazo, porque antes tal vez no todos teníamos un esquema de planeación y estábamos más como en la tarea rutinaria, pero ahora nos demanda saber qué estamos esperando la otra semana, en 2 semanas. ¿Cómo lo ves tú? Exactamente. Sí, partiendo de esa planeación es establecer pues lo que conocemos ahora como indicadores de desempeño, de KPI. Y no solamente irnos a la parte final de que ya se cumplió, necesitamos meternos a los procesos en cada una de las etapas de esos procesos y aplicar estos indicadores de desempeño. Eso nos va a ayudar a saber si realmente ese plan va funcionando, si la persona que está asignada a tal actividad la está llevando a cabo de una forma correcta, pero no significa que el jefe esté constantemente encima de esta persona, sino simplemente recibiendo la información o él desde algún medio electrónico consultando esta información. Pero los KPIs son muy importantes en este caso. Hay que tratar de emplear desde los que son de porcentaje, algunos KPIs de representación, de referencia, otros de cantidad, de tiempo. Es decir, todos los KPIs se pueden adaptar con tal de que nosotros podamos darle esa fluidez al proceso, pero también ir midiendo ese avance. Es muy importante, no solo esperar al resultado, porque esto puede ser que por alguna razón o alguna circunstancia se nos esté atorando por algo, y entonces tenemos que saber exactamente dónde tomar una decisión para hacer un ajuste, dónde tomar por ahí una nueva estrategia. Todo eso es importante tenerlo en cuenta con una planeación. No basta nada más con decir desde un principio qué se va a hacer, sino saber darle ese seguimiento. Y en este caso, los indicadores de desempeño nos ayudan mucho a darle ese seguimiento. Claro. Ricardo, ¿crees que porque pensando en una organización que tiene un buen esquema interno de trabajo y es ágil en este sentido, deberían variar mucho los KPIs que existían antes de este modelo de trabajo a los actuales? ¿Qué tanto se mueven estos indicadores de desempeño? Sí, más bien se tendrían que ajustar un poco
a la parte de esta falta de comunicación, es decir, ya no podemos hacer una reunión rápida para tomar alguna decisión. Ya tenemos que irnos más hacia la parte de darle esa autonomía, como bien lo mencionábamos hace un rato, darle esa autonomía al trabajador, darle de repente ese poder de decisión, esa capacidad de decidir si algo tiene que tomar algún rumbo diferente. Entonces, en este caso, estos KPIs se tendrían que adaptar a eso, a que cada trabajador los conozca y tenga esa capacidad y tenga esa libertad de poderlos ajustar, ¿no? Sí, claro. Sí, porque no todos los indicadores de desempeño están relacionados con la productividad. Creemos que lo único que miden es la productividad, pero realmente no necesariamente está relacionado con otros aspectos como la calidad del trabajo, ¿no? La velocidad del tiempo, la eficiencia del trabajador, su eficacia. Entonces, sí son muchas cosas a estar midiendo, ¿no? ¿Y por qué piensan ustedes que hay personas que fallan que han estado fallando en este modelo? Porque finalmente, mientras ha habido personas que son más productivas, ¿no? Y que les sirve tal vez salir del esquema por su personalidad, de tener ahí mucha gente, ya no se distraen tanto, pero como decía Javier al principio, pues también hay gente que necesita ese vínculo emocional de estar en comunidad. Javier, ¿tú por qué piensas que hay gente que no está lográndolo en este trabajo remoto? Bueno, mira, y ese es un clásico problema de selección. Hay personas que su vida está estructurada a través del control externo y hay otros que están trabajando con un control interno. El de control interno, si tú como jefe no llegaste el día anterior, tan pronto llegas, te dice, jefe, ya hice esto y esto mientras tú no estabas, y además tienes que hacer esto porque nos urge. El de control externo dice, como no estabas, pues se atoraron un montón de cosas, jefe. Claro. Obviamente, en ese tipo de situaciones, sí se van complementando mucho el subordinado de control externo con un jefe controlador y hacen Claro. una cuerda maravillosa productiva. Los de control interno, les metes alguien que te diga, oye, pero no lo hagas así, hazlo como yo digo, pues renuncia porque dice, oye, yo sé hacer el trabajo y sé que es de calidad. Entonces, la autoexigencia es una parte muy importante. Ahora, hay otro punto más, entender el entorno. Si yo tengo 5 hijos y no van a la escuela y me están brincando y todos están también tomando clases y tenemos un departamento pequeño, pues obviamente no es la mejor condición para poder operar, ¿no? Claro. El otro tema es el manejo de la adversidad, cómo la gente se enfrenta a estas situaciones problemáticas. Algunos a lo mejor encuentran un café donde poderse conectar y trabajan muy bien, pero otros necesitan mucho más apoyo externo. Y lo que decíamos hace rato, entender la interacción personal, cómo la gente se nutre del afecto. Hay algunos antisociales que están felices, dicen, mientras menos contacto tenga y lo envíe todo por correo, mejor. Me acuerdo en una empresa de software en la que trabajaba yo como director de recursos humanos, los compañeros estaban a 3 metros de distancia y se mandaban un correo. Se volteaban a ver, ¿me explico? Y trabajaban muy bien, funcionalmente trabajaban bien y no les podíamos pedir que fueran muy sociables, pero Claro. el estilo era armónico con el entorno de trabajo. Entonces, Claro. ese es el reto que estamos enfrentando. Perfiles de jefes, perfiles de colaboradores, entornos de trabajo y manejo de los retos, de los resultados, del desempeño, todo lo que comentaba Ricardo sobre los KPIs, ¿no? Claro. Es bien interesante lo que dices, Javier, porque finalmente cuando se diseñan muchas veces los perfiles, ¿no? Nadie, o sea, no se consideraba esto, ¿no? Entonces, tú Así puedes tener es. todas las competencias técnicas para desarrollar tu trabajo y puedes haber sido un excelente trabajador
mientras estabas en el modelo tradicional, pero una vez que te quitaron esa tradición, ¿no? De la forma en la que haces tus cosas, a lo mejor ya no funcionas, ¿no? Entonces, todo el perfil que habías diseñado para el puesto, pues hay elementos que le hacen falta y que realmente hasta que estamos en circunstancias así, vemos quién lo tiene y quién no lo tiene, ¿no? Entonces, esa es parte de, creo que nuestra función en el liderazgo también ha sido conocer la forma de trabajar de cada uno de nuestros integrantes de nuestro equipo en estas circunstancias, porque incluso nosotros como líderes, ¿no? No todos los líderes funcionamos bien en este esquema, ¿no? Hay otros que sí, hay otros que no, pero sí es una situación un tanto complicada porque tiene mucho el aspecto humano, que a veces tratamos de desvincular de los procesos de trabajo, pero esto tiene mucho el aspecto humano. Tú, Ricardo, ¿por qué piensas que hay gente que falla en este modelo? Mira, yo siento que las fallas se pueden generar desde muchos puntos de vista, ¿no? El primero puede ser desde el punto de vista laboral, que el trabajador no tenga claras las funciones, no tenga claros los objetivos, que el mismo jefe no sea muy claro en la parte de asignar o en la parte de decir qué es lo que él espera que la gente quiera. Entonces ahí puede ser que esa confusión genere alguna falla. Eso en la parte laboral. Si nos vamos a la parte personal, Javier mencionó algo importantísimo. ¿Qué sucede en ese entorno personal? Porque podemos entenderlo como el entorno laboral, pues es la oficina. El entorno personal es tu casa. En una condición normal, es decir, antes de que todo esto sucediera, pues nosotros de nuestro ambiente personal nos íbamos a laboral. Entonces llegábamos a la oficina y nos olvidábamos del entorno personal y nos concentrábamos en la oficina. Termina el día, dejamos la oficina, nos vamos a nuestra casa y ¿qué sucede? Dejamos el ambiente laboral y nos concentramos en el ambiente personal. Pero ahorita es totalmente distinto. ¿Qué sucede? Que el ambiente personal y el ambiente laboral están juntos en un mismo lado. Tenemos que ver la manera de fusionarlos. Es decir, bueno, fue algo obligado, ¿verdad? Lo tuvimos que fusionar. Entonces, yo en alguna ocasión platicaba con un amigo y él estaba preocupado porque me decía, es que pues yo no me puedo concentrar porque pues el perro o mis hijos o los que gritan afuera, el claxon, y no me puedo concentrar, no podía hacer bien mi trabajo y constantemente me desconcentraba y eso me hacía por ahí equivocarme o hacer algo mal. Dice, pero sin embargo tuve que ver la manera de cómo aprender a trabajar con eso, con todos esos distractores. Entonces, la conclusión de esto sería, no trates de evitarlo, no trates de concentrarte, digo, a menos que tengas un búnker en tu casa, ¿verdad? Como en la Casa Blanca, nadie te va a molestar, pues no. El estar en tu casa necesariamente va a haber distractores, ruidos, gente, y no puedes desatenderlos, no puedes estar de repente concentrado con todos esos ruidos. Entonces no es evitarlos, es aprender cómo trabajar con esos distractores y aún así seguir con el desempeño de trabajo, ¿no? Exacto. Y ahí entra mucho el tema de la empatía, ¿no? Porque finalmente cuando estamos todos en la misma circunstancia o la mayoría de nosotros todos en la misma circunstancia, finalmente estamos en un contexto donde es difícil, a veces uno teme porque el perro del vecino se pone a ladrar justo a esa hora. O el de los tamales, o todos los ruidos cotidianos. Yo creo que nunca habíamos estado tan conscientes de los ruidos a nuestro alrededor como en la actualidad, ¿no? Pero sí, esa parte llama mucho la atención porque al final estamos todos en la misma condición. Javier, yo quería preguntarte, porque tú mencionaste algo de los entornos, ¿no? Y entiendo finalmente este concepto, o sea, esta realidad de los entornos personales, porque finalmente estamos en un entorno donde no solamente mi trabajo se trasladó a mi casa, sino el trabajo y las actividades rutinarias de todos los que están en mi casa, ¿no? Entonces, ya estamos varios trabajos en la misma casa, las actividades de los niños en la misma casa. Entonces, todas las actividades que antes
nos veíamos ya en la tarde cuando todos habíamos regresado de nuestras actividades, ahora no, ahora todas convergen en el mismo lugar. Entonces ahora me entero de los problemas de trabajo de las personas con las que vivo, porque finalmente estamos todos a veces en la misma mesa sentados trabajando, ¿no? Porque esa es la realidad. Entonces, sí, sí es un concepto como muy, muy complicado, pero nos pregunta Débora Sosa, y la saludamos, ella nos visita desde Argentina, nos comenta aquí en las preguntas, ella dice, ¿en qué manera podemos mantener la cultura de la organización, a pesar de que los trabajadores están tan dispersos físicamente de la organización como tal? ¿Qué le podemos responder a Débora? Bueno, es un tema en el que he trabajado durante varios años y del cual tengo un libro publicado. La verdad es que la cultura tenemos que redefinirla. No es acerca de valores compartidos, es acerca de conexión entre personas. Entonces, y la conexión es en 4 ámbitos. En el ámbito aspiracional, si me pagan menos de lo que yo aspiraba, o porque cambió mi situación familiar y mis necesidades, ya el trabajo no cumple lo que yo esperaba inicialmente, ya hay una desconexión aspiracional. Por el otro lado, hay otro tipo de conexión, que es la conexión laboral, que el trabajo tenga un significado y que me ayude a dar lo mejor de mí y que me divierta. Si me ponen en un trabajo aburrido, repetitivo y no me representa ningún reto intelectual ni nada, pues evidentemente hay una desconexión laboral. Luego está la conexión social, cómo me siento integrado con las demás personas para poder trabajar. Por ejemplo, hay muchas empresas donde fallan en la conexión social y entonces te encuentras a algún colaborador que dice, es que aquí yo no vengo a ser amigos, yo vengo a trabajar. Y cuando eso sucede, pues hay una enfermedad organizacional, porque tiene que haber un ambiente de armonía y reconocer que hay una comunidad. Y por último está la conexión organizacional, que es cómo lo que la organización representa y hacia dónde va me hace sentir identificado y tener ese sentido de pertenencia y de orgullo. Entonces, cuando las empresas tienen que trabajar en estos 4 tipos de conexiones para tener esa cultura. Pero aparte, déjame darle un poco el giro a lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Dentro de la casa se puede crear una cultura organizacional? Claro que sí. Y tenemos que crearla. De repente nos encontramos que todos estamos compartiendo un ambiente de trabajo. Y entonces yo pensaba, bueno, pero es que si tengo a la familia todos juntos aquí me están interrumpiendo, pero de repente te encuentras empresas donde no hay paredes. Todos están trabajando uno con otro. Hay algunas en las que el director general llega con su computadora y dice, ¿dónde hay un lugar para poderme sentar? Y están acostumbrados al ruido y a la concentración. Pero sí hay ciertos principios con respecto al trabajo. Esa es una parte muy importante. El respeto a los demás, el apoyo, pero en ciertos momentos, no el niño que quiera apoyo a todas horas y en todo momento, ni atención en todo momento. Y obviamente eso se vuelve más difícil mientras más pequeño es el niño, pues son más demandantes de atención, ¿no? Pero sí, desde luego que esa conexión organizacional tenemos que crearla dentro del hogar. Claro, claro. Resumiendo un poquito, porque Lisbeth Camacho nos pregunta si si podemos repetir las 4 conexiones que mencionabas. Javier nos hablaba de la desconexión o la conexión aspiracional, laboral, social y organizacional. Son los 4 tipos de conexiones que nos hablaba Javier. ¿Tú cómo piensas, Ricardo, que podemos abonar para mantener esa cultura organizacional en un contexto donde ya no trabajamos como antes? Yo aquí, híjole, yo considero que lo importante es las emociones. Aún en un ambiente laboral anterior, cuando todos estábamos reunidos en la oficina,
a veces faltaba esa parte, esa conexión emocional. Todo era la frialdad del cumplir con el trabajo y a ver quién lo hace mejor y a ver quién se equivoca para criticarlo o burlarnos de él. Entonces la parte emocional aquí juega un papel muy importante. Si antes era importante, ahora todavía es más, Claro. porque la distancia precisamente genera eso, la falta de contacto, ¿sí? Lo que también Javier comentaba al principio, esa falta de contacto nos afecta mucho cuando todos estamos dispersos. Entonces tenemos que generar una cultura en la que todo el tiempo estemos apoyándonos, todo el tiempo estemos reconociéndonos, todo el tiempo estemos tratando de mover esas emociones hacia una parte positiva. ¿Para qué? Para que eso genere la motivación y el compromiso que la gente requiere para poder trabajar. Que no se sientan un número de nómina que es el que está cumpliendo con un trabajo, que se sientan lo que ahora conocemos como socios de negocio en una empresa. Los trabajadores ya no son empleados, incluso por eso ya no se usa el término empleado. Se utiliza ahora el término trabajador, una persona que forma parte de la empresa como una familia que está cumpliendo con un trabajo, pero también él está cubriendo ciertas necesidades personales. Entonces, todo eso se combina y en la medida que nosotros, o la empresa en este caso, genere más impactos emocionales positivos en las personas, esto va a generar que la productividad se eleve y obviamente hay un mejor ambiente de trabajo, aunque no sea reunidos en un mismo lugar, repito, pero que aún así se debe sentir un buen ambiente de colaboración, de compañerismo, de confianza. Todo eso se tiene que manejar, pero, insisto, trabajando mucho en la parte emocional. Sí, finalmente el aspecto emocional es uno de los más bombardeados en este momento por todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿no? Finalmente tenemos colaboradores que han sido, que se han enfermado, ¿no? Que han tenido familiares que se han enfermado, y entonces empiezan como a bombardearse, uno va a ser bombardeado por muchos temas de desgaste emocional, no solamente relacionados con el trabajo, sino relacionados con todo lo que estamos viviendo en general nosotros, ¿no? ¿Creen, Ricardo, y en esta otra ronda empiezo contigo, ¿crees que va para largo el tema del trabajo remoto? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿O crees que finalmente ya lo probamos, pero no va a ir tan para largo? Sí, sí puede ser para largo. De hecho, yo creo que hay muchas empresas que ya lo están considerando, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Esto no aplica para todas las empresas, ni para todos los giros, ni para todos los puestos. Hay que hacer primero un análisis previo, porque entendemos que ahorita esto fue una situación forzada, nos tomó a todos por sorpresa y estamos apenas aprendiendo sobre la marcha cómo integrar esto, la tecnología. Algunos no estaban muy acostumbrados a eso, sobre todo los jefes de la vieja guardia, pues están sufriendo también ahorita en acoplarse a esto de la tecnología, del trabajo a distancia. Entonces, sí puede ser futuro, pero sí es necesario primero entender eso. ¿Cuáles son los puestos que realmente pueden funcionar a distancia? ¿Cómo se tienen que adecuar esos procesos ahora, automatizarlos lo más posible? ¿Cómo vas a eliminar documentación impresa? Todo lo que requiere el que a futuro esto ya se empiece a establecer como una normalidad. Entonces yo siento que sí puede aplicar, pero no para todas las empresas, ¿no? Uh-huh. Tú, Javier, ¿cómo ves después de este experimento que tuvimos, cómo ves la modalidad en su permanencia en el tiempo? Yo coincido con Ricardo. El trabajo artesanal, el trabajo intensivo, ese tipo de trabajos pues tendrán que regresar lo más pronto posible. Ahora, también es cierto que la tecnología nos ha obligado a entender el trabajo desde otro ángulo, a romper los paradigmas de que un trabajo implica escritorios, oficinas, un jefe vigilante, paredes, horarios. Estamos cuestionándonos realmente todos los paradigmas. Y al final lo que queda es
¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que todo mundo puede aportar que sea de valor para la organización? Y entonces ahí es donde la tecnología en algunos casos está incrementando mucho el valor de los entregables. Y entonces, en ese sentido, algunas organizaciones van a funcionar mejor a través de esta metodología. Claro. Y tiene que ver mucho con la realidad que mencionaba Ricardo de conocer bien qué roles se pueden seguir desempeñando en esta modalidad ¿Sí? y entender que no todos van a poder, y no solamente roles, sino también las personalidades de los trabajadores o de los colaboradores que tengo y que no pueden seguir tal vez en esta modalidad por mucho tiempo o necesitan un esquema híbrido, ¿no? Mixto, donde unos días van a tener que venir a la oficina y otros días tal vez ya pueda trabajar desde casa. Finalmente, ¿cómo perciben ustedes? Hay varias preguntas relacionadas con el tema del liderazgo, porque hemos hablado un poquito de los entregables y todo esto, pero ¿qué pasa cuando el cuello de botella o el que no funciona en el home office es el jefe? ¿No? ¿Qué piensan? ¿No? Porque finalmente puede haber todo un equipo que está bien, sus indicadores de desempeño y todo ese tema, pero el que no funciona en este esquema es el jefe y todos los demás que estamos en casa sí, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? A lo mejor es una situación un poco caótica, pero no creo que sea algo muy alejado de la realidad, por lo que nos cuentan las personas que están en nuestro auditorio hoy. ¿Qué les podemos decir a ellos, Javier? Bueno, es un tema que me parece maravilloso porque entonces tenemos que cambiar del concepto de vigilancia al concepto de autocontrol, del concepto de eh, interacciones uno a un concepto de tableros visibles, de archivos compartidos, de acompañamiento y de visualización de avances. El tema está llevando a que los líderes dejen el control externo y se vuelvan realmente apoyadores. Mira, te voy a poner un ejemplo. En los 80s tuvimos una revolución que se llamó la revolución de la calidad. En el fondo de la revolución lo que había es el culpable no es la persona, el culpable es el proceso. Y si lo mejoramos, ¿qué crees que pasa? El desempeño mejora a nivel de toda la organización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues siempre buscar cómo mejorar el proceso para que tenga menos errores, para que dé mayor rendimiento, mayor productividad, mayor valor a los entregables. Cuando las organizaciones se centran en mejorar el proceso, entonces toda la cultura cambia y se vuelve una cultura de bienestar. Entonces, los jefes tienen que dejar de estar persiguiendo a la gente y pensando cómo les dan cursos de motivación y de integración y empiezan a crear entornos propicios, favorables, para que haya este tipo de agilidad. Son las organizaciones con las que he visto y con las que he trabajado, a la hora que modifican el entorno, el desempeño cambia maravillosamente y los jefes tienen que cambiar. Porque los jefes lo que hacen es sintonizarse con ese sistema y la deficiencia de los errores la tienen que compensar ellos con vigilancia. Pero en un sistema a prueba de errores y con gran autocontrol, disciplina, entrenamiento y todo, el jefe no es más que un apoyador que da seguimiento. Claro. Cambia un poco, Ricardo, esta filosofía, es un poco lo que ha pasado con el tema educativo también, pero cambia un poco la filosofía a que el jefe ya no es el controlador, sino el facilitador. Es correcto. Sí, mira, durante mucho tiempo se ha entendido que hay diferencia entre jefe y líder. Y yo creo que no hay una diferencia, simplemente todos son jefes, pero pues son líderes negativos o líderes positivos. Entonces, ese concepto es el que nosotros tenemos que entender ahora, cómo ser un líder. Un buen líder no es el que simplemente da las órdenes. Un buen líder es el que se pone a trabajar, el que pone el ejemplo de cómo hacer las cosas y de esa forma motivar a su equipo.
Entonces, coincido totalmente con Javier. Aquí hay dos formas de supervisar, hay dos formas de ser jefe con tu equipo. El que está constantemente preguntando, presionando y generando tensión en su equipo, o el jefe que se preocupó por hacer toda esa plataforma o toda esa información lista para que el equipo de trabajo esté alimentando esa información y él únicamente esté al tanto de qué es lo que se está haciendo y alimentando constantemente esa motivación, obviamente, y si algo por ahí hay que ajustar, pues se ajusta. Entonces hay que cambiar un poquito ese concepto de liderazgo a solo dar órdenes. Y yo veo cómo los demás trabajan. Es todos trabajar en equipo, todos trabajar en conjunto. El jefe también se ensucia las manos, el jefe también se hinca a hacer el trabajo, todo. Ese ejemplo es el que mueve más esa motivación al trabajador que el simplemente estarlo amenazando, que si no cumples, entonces es un mal empleado y te corro. Esa parte es la que ya Claro, tenemos que dejar a un lado. El buen liderazgo es el que pone el ejemplo. claro, claro. No, y es un trabajo de cultura de cada organización. Entendemos que cada organización es diferente, cada organización tiene sus propios métodos y su propia cultura, y finalmente el liderazgo es parte del sello de cada organización también. Nada más que en este contexto en el que estamos, las empresas que siguen en el giro, incluso pues de actividades no esenciales que siguen trabajando a distancia, están en una realidad donde el liderazgo incluso ha sido puesto a prueba, ¿no? Así como han habido trabajadores que pues se ve que tal vez no funcionan en este sistema a distancia tanto como lo funcionaban antes, también hay jefes que han sido puestos a prueba su liderazgo y no todos han pasado la prueba, ¿no? Esa es la realidad. Eh, nos, eh, pues vamos a continuar, pero antes de continuar, me gustaría responder de una vez. Débora Sosa nos pregunta, Javier, ¿cómo es el nombre del libro? ¿Cuál es el nombre del libro que mencionaste cuando estábamos hablando del tema de las conexiones del trabajador? Cultura organizacional ágil. Ahora, ahí me gustaría complementar un poquito lo que decía Ricardo. En el tema del liderazgo también hay un cambio de paradigma. Resulta que antes tú ibas a un curso de liderazgo y te hablaban de las teorías del líder, y hay cerca de 100 teorías y modelos que explican cómo es Sí, el claro. líder. Pero en términos muy simples, el líder es el que tiene seguidores, no el que toma cursos de liderazgo. Pero si el tema es cómo construir seguidores, entonces para empezar tienes que entender qué es un seguidor, cuáles son los diferentes tipos de seguidores, cuáles son los diferentes tipos de personalidad, usando alguno de los modelos clásicos que las clasifican en 4, en 8, en 16 personalidades, pero entendiendo cómo comunicarte, haciendo una inteligencia conversacional, que significa cómo hablar el lenguaje del otro. Si el otro tiene un lenguaje de datos y es un lenguaje frío, es diferente de la persona emocional y que le gusta Exacto, el contacto. Entonces, pero los cursos de exacto, liderazgo, la mayoría no hablan de eso. Entonces, exacto, el tema es realmente cambiar también ese paradigma. Y hoy, pues exacto. obviamente se está desmontando las funciones del líder, y ahora, pues los líderes pueden ser cualquiera de los miembros del equipo. Y en las Exacto. nuevas generaciones, los millennials, los centennials, lo aceptan perfectamente. El paradigma de que hasta que no sea yo líder y jefe, como decía Ricardo, no vale mi carrera profesional, ya está de lado. Ahora hay Exacto. otras cosas importantes. Sí, en este esquema, o sea, esto ha puesto a prueba un montón de conceptos que tenemos bien arraigados mentalmente sobre lo que implica el trabajo, ¿no? Así es. Y en todos los niveles, y tienen que ver con cambios generacionales, culturas organizacionales, ¿no? Culturas personales, culturas familiares. Es un sinfín de ajustes que esto implica. Y desde el punto de vista del desempeño, Ricardo, y con la experiencia que has tenido estos meses en tu función como consultor sobre estos temas,
¿Cuáles son las principales fallas en términos prácticos que has visto en los equipos que están trabajando de forma remota? Bien, pues es retomando un poquito la parte de establecer los objetivos, las metas, pero además que cada uno sepa exactamente qué es lo que tiene que lograr en cuanto a los procesos, las etapas de los procesos. Hablando en términos fáciles, el desempeño que es hacer tu trabajo con la mayor calidad posible en el menor tiempo posible. Pero ¿cuándo podemos lograr eso? Cuando todos colaboran, todos facilitan el trabajo, todos se facilitan entre todos el trabajo. Esto no significa hacer el trabajo de mi compañero, significa todo el tiempo estar diciéndole, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para trabajar? ¿Qué necesitas para hacer bien tu trabajo? Algo no te está funcionando, entonces te ayudo a buscar. Siempre es encontrar alternativas, siempre es encontrar formas de cómo poder hacer mejor el trabajo y no estar buscando las fallas, no estar buscando los defectos en las personas. El desempeño se tiene que provocar antes de medirlo. ¿Y cómo vamos a provocar ese desempeño? Bueno, pues como lo comentamos al principio, el líder tiene que provocar ese desempeño desde él mismo. Él es el primero que tiene que trabajar con ese desempeño. Tiene que hacer bien su función de liderazgo, tiene que hacer bien su función de cómo asignar las tareas y de cómo ir motivando y cómo ir reconociendo a las personas que hacen bien su trabajo. Entonces, el desempeño, insisto, se provoca primero y ya después lo vamos a medir. Si nosotros no hacemos eso, la misma gente se va a quedar esperando si hizo bien algo, si no lo hizo bien. Esa parte del liderazgo es la que influye mucho en la parte del desempeño. Y desde luego, toda la parte técnica que se tiene que emplear con los indicadores, eso es algo necesario, ¿no? Exacto. Javier, ¿tú cómo ves este tema? Finalmente, pues en la organización en la que estás, pues han tenido contacto con empresas en este tiempo y desde tu experiencia, ¿qué has visto como las fallas que están teniendo estos equipos de trabajar de manera remota, viéndolo desde la perspectiva del desempeño? Pues mira, lo primero es, aunque ya está muy trillado, es tener un objetivo compartido, pero el objetivo compartido se tiene que llevar a la práctica. Otro de los aspectos que también hay que cuestionar mucho es el aspecto de la misión. Una misión sin misioneros no es misión. Una visión que no tiene asignado a cada quien un proyecto para sumarse, pues tampoco es una verdadera visión. Y los valores que no son reflexionados, sino solo redactados, o peor aún, puestos en una campaña mensual, pues tampoco cambian una cultura de trabajo. Entonces, yo diría que tenemos que reforzar muchos de los conceptos y lo que hoy está funcionando también muy bien son los tableros con los proyectos que tenemos que realizar o las tareas que tenemos que realizar, las que acabamos de completar, las que nos faltan, y pues agregaron una columna con retos y necesidades para que el líder se acerque y vea rápidamente qué es lo que está faltando para tener el éxito en el desempeño. Todo eso ya se puede realizar de manera virtual. Hay muchas herramientas que ya están proporcionando los recursos. Claro. Pero sí tenemos que cambiar el concepto de individuo al concepto de comunidad. Una cultura es una empresa, culturalmente es una comunidad armónica, productiva. Exacto. Y me llama la atención un concepto que has mencionado y reiterado varias veces en tu exposición sobre la visibilidad, ¿no? Es como muy necesario hoy que todo sea visible, pero no visible filosóficamente, sino visible de manera práctica, donde están escritos los procesos, donde está escrito lo que esperamos, donde está escrito todo lo que implica nuestra organización, y eso va a ayudar a un mayor compromiso incluso del colaborador con esos procesos que están ya bien plasmados y visibles para todos, ¿no? Y aparte la posibilidad de ayudar al compañero. Si Exacto. el compañero se está
atorando en algo y es algo que yo domino y que lo puedo ayudar, pues podemos negociar cómo hacerlo y él me ayuda en otra cosa. Exacto, Crea ese sentido de comunidad, que todos están exacto, viendo objetivos comunes. exacto. Sí, entendemos que los desafíos para las organizaciones no han sido menores, ¿no? Hace un tiempo en otro panel en el que estábamos, hablábamos con empresas del sector esencial, ¿no? Y ellos nos decían, sí, el problema es que nosotros tuvimos, aunque seguimos operando, hay un grupo de trabajadores que tuvimos que mandar a casa porque eran trabajadores vulnerables, pero entonces, ¿qué los poníamos a hacer? Porque su función era totalmente operativa dentro de una empresa esencial que su función y su rol no está pensado para trabajarse a distancia, ¿no? Entonces, es repensar los roles, es repensar las actividades que van a desempeñar, este famoso reskilling, ¿no? Del que se habla hoy en día, que sí es un desafío. Reconocemos que para las organizaciones el tema no ha sido menor. Finalmente son, pues la idea, como mencionábamos al principio de esta charla, es pues que siguiera la operación del negocio, ¿no? En cierto sentido. Y pues hacerlo sí ha implicado muchos riesgos. Solamente que ahora ya estamos 7 meses después, ¿no? Donde ya no es una situación donde nos tomó por sorpresa, la organización que no ha adaptado sus procesos en 7 meses, pues los animamos a que se pongan las pilas para hacerlo, porque esto va a tomar mucho más tiempo. Eh, Me gustaría, aprovechando que estamos hablando de esto, una de nuestros oyentes, y que quisiera regresar con Ricardo a algo que él mencionó antes, para nada más englobar esta parte. Eh, que nos pregunta Margarita Campos, dice, nosotros queremos implementar el trabajo flexible. ¿Qué aspectos nos recomendarías para que se pueda lograr? No sé si puedas retomar ese punto que mencionabas anteriormente, definir qué posiciones son las que sí se pueden hacer, todo esto que estabas mencionando como un resumen para ayudar pues a este oyente en esta parte. Bien, sí, yo hablaba de hacer un análisis previo de los puestos, porque generalmente los puestos administrativos, pues hay algunos en los que no se requiere el manejo de documentos, el constante estar haciendo reuniones, sino que lo único que necesitan es una computadora y en este caso un panel de seguimiento, como comentaba Javier, un archivo compartido en el que se pueda trabajar. Ese tipo de puestos sin ningún problema, pero hay que analizar eso, las funciones. Para eso ya se tienen que tener bien definidas las descripciones de puesto, qué es lo que aplica, qué medios necesitan, qué herramientas necesitan. En eso se basa todo ese análisis que se tiene que hacer. Hablando gente de sistemas, por ejemplo, bueno, pues si es un desarrollador, un programador, él sí lo único que necesita es su computadora con su lenguaje de programación, y él puede estar hasta en un parque, en una banca sentado y no importa. Entonces, dependiendo de las actividades, pero yo ahí lo que les recomiendo mucho es eso. Primero, hacer bien la descripción de actividades y de ahí partir a hacer el análisis de qué se necesita, cuáles son los medios, herramientas, con quién tiene que interactuar, a quién tiene que reportar, hacer toda una lista de todos los pros y contras que se tienen que contemplar. Y en base a eso, definir quiénes sí pueden estar en su casa, cuál es un puesto que puede funcionar a distancia y cuál es un puesto que requiere necesariamente estar en la oficina, ¿no? Exacto. Y esto sirve porque finalmente las organizaciones pueden aprovechar esta oportunidad para analizar muy bien los perfiles que necesitan o los roles que desempeña cada uno, y es una buena oportunidad para hacerlo. Algo que a mí en lo personal, por mi forma de ver el mundo, me gusta mucho de una de las cosas positivas que ha traído esta crisis, es el tema del aspecto humano, y ambos han mencionado en diferentes momentos esta parte de diferentes formas sobre el aspecto humano en esta crisis en la que estamos. Finalmente, pues hoy en día los trabajadores, las organizaciones tienen que estar mucho más conscientes para empezar, ¿no?
Si el trabajador que enviamos a trabajar desde su casa tenía internet o no tenía internet desde su casa, ¿no? Cosas elementales donde antes la organización no tenía conciencia de la realidad de la que viven sus colaboradores y hoy sí, hoy debería ser y esta crisis ha traído un aspecto humano en muchos sentidos, pero también en el aspecto laboral. Pero sin duda un tema en el que se ha alertado mucho es el tema de los riesgos psicológicos en los que estamos enfrentados. Que no todos, como decíamos anteriormente, no todos están relacionados con el contexto laboral, pero ¿qué ayuda, qué piensan ustedes, Javier, Ricardo, sobre este tema en el aspecto de que como organización, qué ayuda psicológica debemos dar a las personas que siguen trabajando desde casa, que tal vez en estos 7 meses solo salen al supermercado a hacer sus compras y sin duda pues sí hay una afectación psicológica por toda esta situación. ¿Qué piensas, Javier? Bueno, como decíamos hace rato, la parte de contactar a los amigos y a los jefes de manera informal se ha perdido. Entonces, ahora la parte de la vinculación, la conexión social, queda del lado de la organización. El jefe tiene que definir muy claramente cada cuándo contacta a las personas y tener como, conversaciones informales. Por ejemplo, en una empresa en la que estaba yo en una consultoría con una empresa de software, uno de los jefes decía, cada vez que tenemos una reunión, alguien tiene que empezar compartiendo una experiencia positiva. Cuando una persona la ayudas a que se salga del lado negativo y que comparta una experiencia positiva, le pones un tono afectivo diferente a la reunión. No es lo mismo empezar con, equipo, tenemos un problema. Ya con eso condicionaste las emociones y haces que la gente después de la reunión se quede nerviosa, se quede inquieta y desde luego que baje su concentración y su atención. Entonces, en este sentido, los jefes como líderes tienen que asumir más su responsabilidad sobre el tono emocional que le ponen a las juntas y además de repente decir, mira, ahorita te hablo nada más para saber cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo te estás sintiendo en este momento y cómo estás conectado con nosotros como empresa. Platiquemos cómo vamos y reforzar ese tipo de conversaciones informales son necesarias y deben ser en estos momentos y durante todo el tiempo que dure la pandemia una parte fundamental de la función del jefe como líder. Claro. ¿Tú qué podrías agregar, Ricardo, a esta parte del aspecto emocional psicológico? Sí, pues también lo enfocaría mucho a la parte del liderazgo. Y una de las habilidades, yo en los cursos que he impartido, hago mucho énfasis en la inteligencia emocional. Es algo que poco a poco va cobrando importancia. Y un líder, una de esas competencias que ya debe de tener es la inteligencia emocional. ¿Qué le va a ayudar a un líder a eso? Precisamente a tener en cuenta las emociones de la persona, cómo se siente. Todos vivimos situaciones distintas, todos tenemos problemas, todos tenemos un mal día, y más ahora que estamos, como decimos, cada uno en casa. Entonces vivimos situaciones distintas. Cuando un jefe únicamente se concentra en pues, que trabajen y que me cumplan, y que no me importa cómo se sienten, entonces ya estamos cayendo en esa parte de hundir emocionalmente al trabajador. Entonces es muy importante lo que comenta Javier y estoy totalmente de acuerdo con él. El vínculo emocional es básico en este caso, pero si el líder no sabe desarrollar esa habilidad y no sabe combinar emoción con razón, entonces no vamos a poder lograr que esta persona tenga un equilibrio emocional y pueda cumplir con su trabajo y pueda sortear pues todos los problemas personales con los que a diario se tienen que enfrentar cada uno de nosotros, ¿no?
Entonces, esa fortaleza emocional se la tiene que también generar la empresa al trabajador por medio del jefe, ¿no? Pero sí es muy importante ese Claro. vínculo emocional. Sí, al final del día, para muchos puede ser, retomando lo que dicen los dos, para muchos podría ser una pérdida de tiempo tener que estar llamando a las personas para saber cosas que no tienen que ver con el trabajo, ¿no? Pero es inversión en la gente, ¿no? Tomarse un tiempo para preguntarle a la persona cómo estás, te hace falta algo, cómo has funcionado, cómo está tu familia. Eh, es sumamente redituable porque finalmente la persona sigue vinculada a la organización, ¿no? Por esta relación personal, pero también se siente que están preocupados por la persona, ¿no? Se siente preocupado. Y la otra cosa, algo que yo he observado y que a mí en lo personal también creo que ha sido beneficioso, es a los que estamos en posiciones de liderazgo, no tiene nada de malo mostrar nuestra vulnerabilidad también, ¿no? Nosotros también somos personas que estamos sometidos al mismo estrés, a los mismos riesgos, pero muchas veces ponemos esa distancia, ¿no? En la forma de hacer nuestro liderazgo, donde pues a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Nosotros estamos bien, nosotros no conocemos a nadie que se haya contagiado de COVID, nosotros está todo funciona perfectamente y muchas veces damos esa imagen de por sí en la vida real, ¿no? Y eso es parte de la empatía. Parte de la empatía no solamente es vincularme emocionalmente con lo que la otra persona está experimentando, sino muchas veces también hacer ver que yo también estoy sufriendo, padeciendo las mismas cosas y eso crea un vínculo muy fuerte con las personas de nuestro equipo. Eh, caminando un poquito hacia el final de esta charla, pues me gustaría ver si podemos hacer como una especie de resumen, si cada uno puede hacer una especie de resumen de todo lo que ha expuesto en el sentido de cómo crear entonces una cultura de productividad de las organizaciones en el contexto en el que estamos. Probablemente vamos a tener ahora organizaciones donde hay gente trabajando en casa y en los centros de trabajo. Vamos a lo mejor probablemente a tener gente ya con equipos multiculturales, ¿no? Donde va a haber gente trabajando desde diferentes partes del mundo dentro de la misma organización, porque esa es una de las cosas interesantes que ha traído este esquema, ¿no? Que se derriban ciertas fronteras para poder trabajar con personas de diferentes lugares. Y vamos a tener por mucho tiempo esta cultura perdón, no cultura, sino este elemento de incertidumbre en nuestro entorno por las cosas que están pasando a nuestro alrededor, no solo en el sistema de salud, sino en muchos otros temas. Y cómo entonces, en ese contexto, cómo ayudar a desarrollar una cultura de productividad centrada, obviamente, en el individuo, y en la comunidad como resultado. Javier, empiezo contigo. Bueno, pues volviendo al tema de las conexiones, desde el lado de la conexión organizacional, las empresas tienen que trabajar más el sentido de propósito, de una comunidad consciente que ayuda a los demás. Sabemos que el bienestar está ligado con la gratitud y con el apoyo social. Tiene que ver con transparencia, con involucramiento, confianza, bien común. Desde el lado de la conexión laboral, pues lo que hemos venido hablando, contribución de valor, reto, velocidad, dinámicas de equipo, autonomía, la posibilidad de innovar, de proyectos flexibles. Desde el lado de la conexión social, pues la parte de liderazgo más enfocado al servicio y un liderazgo ético, crear un ambiente positivo, de diversidad, de visibilidad y de felicidad compartida. Y por el otro lado, desde la parte de conexión aspiracional, pues estar checando con la gente continuamente los beneficios personalizados, cómo va su concepto de visión de conexión con nosotros hacia el futuro, el tener tutores, mentores, movilidad, aprendizaje. Es decir, hay muchas cosas que han venido sucediendo en las organizaciones en los últimos años
y que tienen que detonarse aún más, aún en esta situación. No podemos dejarlos de lado esperando que llegue el retorno a lo que había antes. Más bien es bajo estas condiciones, como tú mencionabas al principio, Felipe, cómo rediseñamos para seguir creando y fortaleciendo este entorno con todos esos elementos que he compartido con ustedes. Muchas gracias, Javier. Ricardo, ¿tú cómo englobarías todo esto? Pues yo creo que retomando lo que comentábamos al principio, la confianza. Ese sería el primer factor. Confiar en el equipo, en sus capacidades, en su responsabilidad, en que van a cumplir con el trabajo. Eso impide que se genere tensión y que la persona esté angustiada por cumplir. Entonces, la confianza es lo primero. Hablamos de los protocolos de comunicación, que también son muy importantes, estructurarlo bien. La parte de liderazgo, es importante que los jefes desarrollen esas habilidades, que cambien un poquito el concepto. Pueden ser cursos, pueden ser lecturas, pueden ser un coacheo, lo que sea, pero que los jefes realmente entiendan que el concepto, si ya tenía que cambiar antes, ahora con más razón tiene que cambiar. Esa forma de liderar a un equipo necesariamente tiene que cambiar. Y en la parte de la cultura también me gustaría mucho agregar algunos aspectos, no solo que van con la planeación, sino esta cultura de la planeación, de la prevención, perdón, porque esto a veces nos falta un poquito. ¿Qué hacer si esto sale mal? O esas alternativas que a veces no tenemos en el momento, y que también es bueno generarnos esa cultura de la prevención, ese sentido de la anticipación de qué pasa si. Incluso esto se puede manejar, hay muchas empresas que en sus páginas agregan las preguntas, las famosas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si? Para que entonces los clientes ya no tengan que estar preguntando y no generen dudas. Ellos pueden agregar ese tipo de catálogos de respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas, para que entonces el trabajador ya también sepa qué hacer, y de esa manera te adelantas un poco. Claro. Otro concepto que yo agregaría es el manejo del error. Sabemos que en las empresas esta parte del error genera mucha angustia, genera tensión también en los trabajadores. Yo les aconsejo, en muchas ocasiones les he dicho, haz una bitácora del error. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todo lo que salió mal, regístralo. ¿Por qué salió mal? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? ¿Quién se comunicó mal? En fin, registra todo. ¿Para qué? Para que en un momento dado tú tengas ese historial y puedas con eso generar una mejora continua, pero tengas ya todo ese historial de cómo fuiste haciendo esa mejora. No es nada más decir, pues es que ya hice algo nuevo. No, pues hay que ver por qué. Exacto. Y eso incluso para futuras personas Exacto. Que lleguen a esos puestos o a esa empresa, van a ver cómo fue ese crecimiento y esa mejora continua. Y después tenemos la parte, la cultura del reconocimiento. Para mí es básico, eso no debe de faltar en ninguna empresa. Ningún jefe debe de pasar por alto o no darle importancia a lo que es el reconocimiento. Y esto es, no importa cualquier actividad que se haya hecho bien, hay que celebrarla, hay que aplaudirla, hay que decirles a todos bien, hay que decirles gracias por el trabajo bien hecho, o hay que felicitarlos. Ese impacto emocional positivo, como decía en un momento, es básico. Esa cultura del reconocimiento tiene que estar necesariamente, ¿no? Entonces yo así es como yo cerraría esta parte. ¿Qué conceptos tan interesantes que finalmente se mezclan y que al final del día son conceptos que debieran existir siempre, ¿no? No solamente a causa de una pandemia que nos ha llevado a trabajar de manera diferente, sino pues que deberían existir siempre, porque realmente son la base para que una organización pueda funcionar bien, ¿no? Correcto. Aprovecho justamente estoy compartiendo los contactos en la ventana del chat de Javier y de Ricardo. De verdad, aprovéchenlos.
porque visiten sus páginas. La página de Ricardo es aprendo.com.mx, la de Javier culturaagil.com, porque de verdad tienen cosas muy, muy interesantes. Ahí están también sus correos de contacto, porque de verdad que en estos momentos vale la pena acercarse pues a estas organizaciones que ellos representan y que nos ofrecen esta filosofía de un trabajo tan cercano con la persona, ¿no? Con el individuo, con su necesidad, sobre todo para tener buenos resultados como organización. Por último, nos pregunta, sé que ya tal vez mencionamos un poquito el tema, voy a ir contigo, Javier, en esta pregunta, porque tú fuiste que lo mencionó un poquito antes. Pregunta Carlos Pérez, si recomiendan ustedes entrenar a los colaboradores en metodologías ágiles, obviamente para facilitar el trabajo remoto, y qué tipo de capacitación recomendarían para este tipo de metodologías ágiles. Mira, yo creo que es muy importante apoyarse en la tecnología. Hay aplicaciones muy sencillas como Trello, con doble L, que te permite dar un seguimiento a los proyectos. Hay otra que se llama Monday, está el mismo Google Drive, Teams, en fin, hay muchas, Salesforce, pero lo importante es, si creamos ese entorno tecnológico, entonces después enseñamos a la gente. Porque si enseñamos a la gente, pero no cuentan con la tecnología, pues entonces se va a dificultar. Entonces yo diría, primero, escoger una herramienta tecnológica que nos permita, por un lado, tener conversaciones individuales y conversaciones de equipo, archivos compartidos, retroalimentación y seguimiento y visualización de avances de manera muy clara. Esos son los requisitos que debe tener. Y en función de eso, escoger ya la herramienta y luego enseñarle a la gente. Claro. ¿Okay? Sí, y hay opciones, porque también la realidad es que no todas las organizaciones tienen la posibilidad de pagar por una herramienta, pero como mencionaba Javier, hay varias opciones que son adaptables y gratuitas, sobre todo en un ecosistema como el mexicano, donde hay tantas empresas micro y pequeñas, ¿no? Entonces, sí, hay muchas herramientas accesibles en Internet. Trello y todo el suite de Google Drive, pues es muy, muy accesible, no solo accesible que no tiene costo, sino que accesible porque es muy sencillo la forma de usarlo, así que son muy buenas herramientas. Pero hay que ¿Tú qué migrar, perdón, Sí, pero sí hay que migrar al concepto de proyectos, no es para exacto, de, exacto. como diría Ricardo, ¿no? Sí. Sí, porque Trello, por ejemplo, es el tablero para ver el proceso del proyecto y las funciones que cada uno tiene asignadas, el proceso en el que va. Entonces, sí, no es para cualquier tipo de trabajo en este sentido, ¿no? Ricardo, ¿tú qué recomendarías por el tema de las metodologías ágiles? Pues a mí me gusta y desde hace mucho he trabajado con un programa que se llama Project de Microsoft. Es muy completo para todo este seguimiento, a mí es el que más me gusta. Lamentablemente, pues es un poco caro, a veces como bien dices tú, Felipe, pues no todas las empresas tienen acceso a ese tipo de licencias o de software que es muy completo. Yo en este caso me dedico también a la capacitación, tengo un curso muy amplio de desarrollo organizacional que contiene estrategias y ahora ya lo dividí por temas. Incluso tengo un curso que se llama Seguimiento a Distancia y tengo otro para aplicar los KPIs, tengo otro para medir todo lo que es el desempeño. Entonces, sí hay herramientas, sí hay plataformas, pero también es posible crear nosotros las que nosotros necesitamos y yo les puedo ayudar en ese caso a crear una herramienta adaptada a las necesidades que tienen cada uno de ellos y con mucho gusto yo lo pongo a su disposición. Y bueno, pues todas las herramientas que ya mencionó también Javier son las mismas Claro. y realmente son muy útiles, pero podemos utilizar una ya hecha o yo les ofrezco la posibilidad de poder desarrollar una pues a la escala que la necesite, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias a los dos por su respuesta. Sin duda estamos en un contexto donde
Todavía no sabemos a ciencia cierta todo lo que va a traer esta pandemia porque estamos en medio de ella, aunque ya han pasado 7 meses en esta modalidad, pero estamos todavía en un contexto de incertidumbre y no sabemos todavía lo que nos tiene preparado esta pandemia para las organizaciones, ¿no? Pero los retos no son menores y como mencionaban ustedes, pues esto plantea un cambio de paradigma, ¿no? En la forma en la que hacemos el trabajo, pero también un cambio de paradigma en el valor del individuo en cada organización para hacer comunidad, pero también para que el individuo pueda desarrollarse y crecer, ¿no? Dentro de cada organización. Así que les doy las gracias, muchas gracias a los dos por haber participado con nosotros. Y les recordamos a todos pues, que estén pendientes de nuestras redes sociales para los próximos eventos que tenemos en alianza con Global Links. Y pues, como siempre hacemos al final de estos eventos, les recordamos que estamos todavía en medio de una pandemia, así que la medida de lo posible, si no tiene que salir, no salga, siga cuidándose, use cubrebocas bien puesto, en la medida también de lo posible, lávese las manos cada vez no podemos olvidar esa técnica de lavarnos las manos por 20 segundos y porque la medida en la que nos cuidamos nosotros, cuidamos también a los demás. Así que, Ricardo, muchas gracias. Javier, muchas gracias a los dos. Gracias a los dos. Y pues les deseamos a todos una muy buena experiencia de lo que resta de teletrabajo, que podamos tener trabajadores productivos, pero también trabajadores felices y desarrollados en sus funciones y organizaciones saludables en esta nueva modalidad de trabajo. Pues muchas gracias a todos. Gracias, que tengan todos una muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.